Buenos días a todos. Somos Susana López Espinosa, soy la representante del equipo, y Carlos Reyes Torres, que me dejó a mí exponer hoy. Yo trabajo en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, en la sede Toluca. Carlos trabaja en la Facultad de Geografía de la UAM. El trabajo que nosotros presentamos es el aprovechamiento escolar de estudiantes de preparatoria, becados del programa Oportunidades, Relaciones con los Contextos Familiares. Bueno, si ustedes comienzan a ver desde el título, hay una relación entre tres situaciones: el aprovechamiento escolar, becarios del programa Oportunidades, que son los estudiantes de preparatoria, y relaciones con los contextos familiares. La ponencia toca estos tres temas que acabo de mencionar: el programa de desarrollo humano Oportunidades como un programa de transferencia condicionada, la prueba enlace y la relación, el programa de desarrollo humano Oportunidades, familia y aprovechamiento escolar. Esta presentación que nosotros hacemos se deriva de una investigación más amplia que tuvo por objeto indagar las familias beneficiarias del programa Oportunidades. En este programa está destinado fundamentalmente a apoyar a las familias, esa es su función fundamental. Sin embargo, nosotros partimos de cuestionar esta centralidad de la familia que se le otorga a través de una visión unívoca de familia. Si nosotros vemos desde la denominación, perdón, es la familia, pero debemos reconocer que hay una multitud de formas de familia en la actualidad. En otras ocasiones nosotros nos hemos centrado en presentar esta diversidad de familias que hay en todos los ámbitos, en el sector rural y en el sector urbano. Ya no podemos hablar de la familia, sino de una gran diversidad de familias. Entonces, este es el problema desde el que se deriva esta ponencia que nosotros presentamos. Ahora, ¿qué son los programas de transferencia condicionada? Ahí colocamos algunos puntos. Son entregas en efectivo a las familias en situación de vulnerabilidad social, y la situación de transferencia condicionada es porque exigen por parte de las familias una contraprestación, una responsabilidad para la prestación que reciben. Atienden las áreas fundamentales vinculadas con el desarrollo de capital humano, educación, salud y nutrición, y su propósito es mejorar la situación presente, pero para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Ahora, aquí un poco lo que ya decíamos, parten del supuesto que las familias funcionan de modo armónico y todas tienen las mismas potencialidades para desencadenar procesos virtuosos y romper el círculo de la pobreza. Eso ya lo dijimos. Bueno, la relación que nosotros investigamos es básicamente esta, que ya lo decíamos: el programa de desarrollo humano Oportunidades dirigidos a las familias, y su función es apoyar la escolaridad y el aprovechamiento escolar. Son las dos cuestiones básicas. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Bueno, se propone lo que ya dijimos en la lámina anterior: el aumento de la escolarización y la asistencia regular a la escuela. Y la adquisición de competencias indispensables para insertarse con éxito a los siguientes niveles educativos y en el mundo laboral. Aquí comenzamos a ver cómo se dibuja esta idea del aprovechamiento escolar. Sí es apoyar la permanencia, pero también propiciar
el aprovechamiento escolar. Ahora, sin embargo, se ha reconocido en cuanto a estas expectativas que será mucho más difícil romper el ciclo de la pobreza si los becarios del programa Oportunidades, aún asistiendo a la escuela, aprenden sustancialmente menos que estudiantes que están en situación de ventaja. Aquí comenzamos a decir, esos son los riesgos, ¿sí? Si además si reciben el apoyo, pero aprenden menos que los que no reciben tal apoyo. Y por otra parte, para el programa es indispensable conocer y registrar la evolución de los aprendizajes de los becarios. Y esto hasta hace algunos años sí se hacía, pero con el cambio de Progresa, quién sabe. Bueno, ahora, ¿qué hay con esto de los becarios del programa? La existencia de pruebas estandarizadas de aplicación censal, con ellas se dan las condiciones para contar con esta valoración. Si bien estas pruebas no miden lo que los estudiantes deberían de saber, y las pruebas especialmente enlace, nosotros sabemos que han estado en el ojo del huracán y de la crítica, no dejan de ser un indicador sus resultados, ¿sí? Por eso son los que tomamos en cuenta. Ahora, otra de las relaciones que se establece, y esto no lo hace Enlace, sino varios organismos, entre ellos el INE, es referida al capital escolar o al capital cultural de la familia. La escolaridad de la madre es uno de los factores, con mayor consenso respecto a la influencia que tiene sobre el rendimiento escolar de los alumnos. Este es un supuesto que se basa en este elemento central del contexto familiar. Ahora, aquí les presentamos unos datos de la localidad en donde nosotros hicimos la investigación. Santa María es un nombre ficticio, los datos de CONAPO sí son reales. Es una localidad que se encuentra en condiciones de marginación, En cuanto a los indicadores, nosotros tenemos en los datos más relevantes, si ustedes ven la población de 15 años o más analfabeta, es de 6.9, sin primaria completa del 22, y entre los más relevantes también, sin disponibilidad de agua, el 46%, que es entre lo que más llama la atención. Otro indicador importante es las viviendas que no disponen de refrigeradores. Ese no es un lujo, esa es una necesidad para la vivienda. Posibilidad de mantener los alimentos y de no estar con las compras diarias, es decir, refleja una serie de situaciones socioeconómicas de las familias. Ahora, ¿qué es el aprovechamiento escolar? Es una definición más consensuada en cuanto a que se refiere al nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Sinónimos son rendimiento escolar o académico y desempeño. Si bien le podemos poner todas las críticas y poner en debate el término de aprovechamiento escolar, que no se puede medir a través de una prueba estandarizada, ya dijimos, sí, pero como quiera, insisto, es un indicador. Ahora, en esta relación ya que es la que interesa, que es el programa de desarrollo humano, oportunidades, la familia y el aprovechamiento escolar, la planteamos como una relación compleja. Decimos que será mucho más difícil romper el ciclo de la pobreza a partir de estos autores que están ahí, si los becarios del programa Oportunidades, aún asistiendo a la escuela, decíamos, aprenden sustancialmente menos que los no becarios. Y aquí tenemos unos datos reveladores de este estudio que realizaron los autores que citamos anteriormente. Fíjense,
El programa Oportunidades establece varios niveles de logro: insuficiente, elemental, bueno y excelente. Evalúa en preparatoria 2 áreas, comunicación y matemáticas. En comunicación es básicamente comprensión lectora y en matemática es básicamente habilidad matemática. Y ahí nosotros tenemos, si nos vamos al nivel insuficiente, ahí tenemos que los becarios sobrepasan en porcentaje a los no becarios, es decir, ellos son los que salen más mal. Tenemos dos comparaciones, una en 2008 y otra en 2011. En matemáticas sucede exactamente lo mismo y un poco más acentuado. En 2008, los no becarios tenían el 43.1% en el nivel insuficiente, pero los becarios el 60.1%. Estoy yéndome solamente con el 2008. Nos vamos ahora al nivel excelente. Los no becarios tenían un nivel de excelente de 7.7 y los becarios del 3. O sea, vean, es mucho menor. Y en relación con matemáticas, lo mismo. Tenían un nivel de excelente los no becarios en un 4% y los becarios en un 1.4%. O sea, es menor. Lo que estoy viendo aquí es que hay un menor aprovechamiento de los becarios. Si algo está pasando ahí. Nosotros no sabemos qué es, porque ese no era justo el tema, pero sí estamos viendo los problemas, las limitaciones que hay en el programa. Bueno, ahora yéndonos ya hacia la escuela en la que nosotros investigamos, es una escuela que de hecho tiene problemas en los logros educativos. Si nosotros vemos otra vez en la comparación de insuficiente, a nivel país estamos en el 15.2, la entidad 14.3, pero la escuela tiene 20.0 en comunicación. Y en matemáticas también en el nivel insuficiente, la escuela es una escuela con muy bajo aprovechamiento y la situación contraria en el nivel de excelente. Vamos viendo entonces situaciones, ¿sí? La escuela es una comunidad pobre de alto nivel de marginación y esto se refleja también en la escuela. La escuela es una escuela marginal también, y marginal no solo porque esté en una localidad marginal, sino porque los resultados educativos también así nos los muestran, ¿sí? Bien. Ahora, esto es como la síntesis de lo que nosotros les queremos presentar. Solo están tomados en cuenta que son 6 alumnos. 6 alumnos, la relación que establecemos es entre los resultados que tuvieron en la prueba de enlace en 2014 y estos números, ya no pusimos aquí la acotación, son de la escolaridad de los padres y de los hermanos mayores. Si nosotros vemos ODET, que tiene en las asignaturas evaluadas en comunicación y matemáticas nivel de excelente y bueno, sus padres tienen licenciatura y una hermana mayor, ¿sí? Es la que tiene nivel de 5. Pero si nosotros vemos en todos los demás, estos números del 0 al 5 van. 0 no tiene escolaridad, 1 tiene primaria, 2 tiene secundaria, 3 media superior, 4 carrera técnica y 5 licenciatura. Entonces, si nosotros vemos, el padre y la madre no tiene escolaridad, pero incluso este chavo Pedro tuvo excelente en matemáticas y tiene el nivel de bueno en comunicación. Si nosotros vemos todas esas predicciones que nos dicen que el nivel de logro de los estudiantes está relacionado con la escolaridad del padre y la madre,
nosotros vemos que no es así. Ajá. Lo que queremos entonces es poner en cuestionamiento esas visiones lineales que nos dicen, si la familia tiene un alto nivel cultural, el chamaco va a salir muy bien en la escuela. Ajá. Si a estos muchachos les damos a la familia la beca del programa de oportunidades, y ellos van a estar mejor en su rendimiento, además de que van a ir a la escuela. Y entonces nosotros vemos que esas relaciones no son así de directas. Por eso le llamamos a esto una relación compleja, ¿sí? Es una relación compleja en donde influyen muy diversas variables que no podemos tener control sobre todas ellas. Bueno, y las conclusiones van por ahí. Los alumnos con apoyos del programa Oportunidades no aprenden sustancialmente más que quienes no reciben este beneficio. Las características estructurales del ambiente familiar, capital cultural del hogar, ocupación de los padres y de los hermanos, no tienen una relación directa con los resultados del aprendizaje. Los resultados implican una compleja red de relaciones que el individuo, como elemento de un sistema, establece con los distintos elementos de los sistemas en los que participa. Y también decimos que los sistemas familiar, escolar, los programas de transferencia condicionada y las relaciones entre ellos no están dadas, sino que están dándose a través de la relación entre sus elementos, lo que implica considerar dos situaciones. Una, las relaciones horizontales y verticales de los elementos de un mismo sistema y con sus entornos, y otra, el análisis de la capacidad de interrelación de los elementos de cada sistema con otros elementos. Y finalmente decimos, siguiendo a Luhmann, claro está, entre más complejo es un sistema, más podrá operar con negaciones, ficciones, presuposiciones analíticas o estadísticas que distan mucho del mundo tal como es, ¿sí? Aquí en esta, un poco tratamos de vertebrar para esta ponencia el contenido, siguiendo algunos de los planteamientos de Luhmann en cuanto a la relación, a la categoría de complejidad y en cuanto a los sistemas. Los sistemas, a diferencia de la visión parsoniana, que los sistemas están dados y la sociedad se explica a través de una relación entre ellos, pues acá es una posición distinta. Ajá. Los sistemas no están dados, se explican a través de la relación entre sus elementos, y estos obviamente pueden presentarse a través de cómo se nos presentan en la visión de las políticas educativas, a través de ficciones, de versiones estadísticas, y en donde se rompe toda esta complejidad, más bien no se toma en cuenta. Antes de iniciar la presentación platicábamos con el doctor Chaín y comentábamos que las razones más bien las explicaciones, habría que buscarlas en las características individuales de las personas, ni siquiera en sus entornos familiares, sino más, pero bueno, a mí me está incomodando un poco decir las características individuales de las personas, porque lo que yo personalmente trabajo es más al sujeto y las condicionantes del sujeto, pues, que tienen que ver, sí, con los entornos, pero también con los procesos de subjetivación, cómo se apropia de todos estos entornos. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Somos de la Universidad Veracruzana, venimos Carlos García y yo. Lo que queríamos era mostrarles
más que una investigación es qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y por qué lo hemos venido haciendo? Todos tenemos, estoy seguro que todos los tenemos, algunos guardados en el cajón, otros fuera del cajón, un conjunto de información muy relevante sobre los estudiantes en cuanto a su desempeño, nosotros lo llamamos trayectoria escolar, o en cuanto a sus características. Todos ya nos metimos en la dinámica del examen de ingreso a las universidades, y ya sea que aplicamos Ceneval, Scopi, Escoba, o uno que nosotros mismos aplicamos para Guanajuato, para Oaxaca, todos aplicamos un examen y aplicamos una encuesta asociada al examen, lo cual regularmente nos ofrece un montón de información relevante sobre los estudiantes. A lo mejor no de la calidad que quisiéramos, pero es una información que nos puede servir mucho para tomar decisiones. Lo que nosotros queremos destacar este día es que ahí está esa información, a veces está guardada y que nosotros hemos puesto una manera específica de sacarla del cajón para ponerla a disposición de los demás. Voy a ejemplificar cómo trabajamos con Guanajuato, que aplica Escoba y aplica Escoba a nivel licenciatura y Ceneval a nivel bachillerato, que tiene unas bases de datos, tenía unas bases de datos guardadas en el cajón y que las sacamos. Si nosotros queremos explorar o hacer investigación sobre los estudiantes, a veces tenemos que hacer unos enormes esfuerzos para conseguir información. Hoy los compañeros que nos anteceden tenían información, dijeron, aquí está el enlace, ¡chum! Fueron por la información, la bajaron, la organizaron, la sistematizaron. Es lo que nosotros hacemos. Entonces hay un conjunto. ¿Cómo anda la velocidad? ¿O te quieres conectar a...? ¿Sí? Hay un conjunto de información completa sobre la institución que puede ser desagregada de muchas maneras. Puede ser desagregada por los campus, que nos dice, por ejemplo, nos puede dar el total de aspirantes, pero yo puedo seleccionar de un campus un determinado programa, por ejemplo, ¿no? Con que escojamos uno. Bueno, puedo escoger un programa y de ese programa puedo pedir la información de todos los solicitantes o la información de los que se inscribieron, los que sí están dentro de la institución. Entonces puedo hacer un análisis hacia atrás, hacia las prepas, cómo me están mandando las prepas a los estudiantes, o puedo hacer un análisis hacia adelante, los estudiantes que llegaron a un determinado programa, qué hacen o dejan de hacer y demás. Respecto a un montón de características, por ejemplo, sabemos que hubo 135 aspirantes a la licenciatura en administración en Celaya. Si queremos saber cuántos hombres o cuántas mujeres, nos vamos a datos generales. Si queremos saber la escolaridad de los padres, nos vamos a... Puedes si quieres, búscalo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Luego podríamos preguntar si trabajaron o no trabajaron, con qué padres viven, en qué trabajan los papás, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de información que permite construir un perfil, o lo podemos ver, puedes abrir otra ceja, en vez de datos generales más abajo. Podemos verlo por sus hábitos de estudio, por el contexto económico en que están, por su orientación, por lo que han recibido de orientación vocacional, aspectos de salud o las calificaciones que obtuvieron en el examen. Por cualquiera de esas agrupaciones podemos ver a esos estudiantes y tener un perfil de los estudiantes. Nosotros pensamos que esa información que está guardada hay que sacarla del cajón y hay que ponerla a disposición de todos, porque es posible que podamos tomar algunas decisiones importantes. Voy a mencionar una así muy rápidamente. Si uno ve cuántos de estos estudiantes que demandaron ingreso a administración o que se inscribieron, porque podemos también decidir cuántos de esos se inscribieron y están en el programa, cuántos tienen computadora y cuántos no tienen computadora, podemos ver cuántos tienen internet y cuántos no tienen internet, y el dato a veces sorprende como ventaja, a lo mejor no necesitamos tener tantas computadoras en la escuela, no necesitamos invertir tanto en computadoras y podemos invertir en otras cosas. Digamos que puede ayudar toda esta información a tomar algunas decisiones, pero también hacer investigación, como por ejemplo la que acabamos de ver, si el perfil, algunos rasgos del perfil del estudiante están asociados al desempeño. Es una comparación de calificaciones de hombres y mujeres que obtuvieron en el examen de admisión en cada una de las asignaturas del examen. ¿Qué es lo que nosotros decimos? La información ahí está, la sacamos fácil y rápido, y lo que nosotros desarrollamos es una aplicación que puede ser aplicada en cualquier institución
para explotar la información y generar un sistema de consulta. Esto estamos viendo es un sistema de consulta en línea donde cualquiera que tenga un derecho puede hacer una consulta de toda esa información y la puede bajar a Excel y la puede utilizar como quiera utilizarla. La idea es saquemos la información porque la información nos puede ayudar a hacer investigación, nos puede ayudar a tomar decisiones. Y cada quien tomará las decisiones que se le ocurran. Vamos, no va a ser una ocurrencia, pero dependerá de la imaginación y la capacidad de cada gente para tomar una decisión. Aparte, si uno pica encima de una de las gráficas, ¿verdad? Puede uno ver el detalle, en vez de ver una gráfica, el detalle de qué estudiante es, en dónde estaba, qué demandó. Si hay autorización, puede ver el nombre de quién es ese estudiante. Entonces podemos llegar desde el nivel del estudiante hasta el nivel agrupado de toda la universidad o de cada carrera en particular. Y podemos ver su ficha de qué contestó en esta prueba, en este cuestionario, pregunta por pregunta y sus resultados. Ese es lo primero que queríamos mostrarles, hay información, hay que ir a por ella, se puede obtener y se puede trabajar con ella y es una ventaja tenerla, la tenemos ya. Pero además nos permite también ya empezar a pensar, cosa que no hemos hecho, es si la calidad de la información que recibimos es suficiente o no, y qué quisiéramos recibir, y qué le tenemos que empezar a demandar a estas instancias que aplican cuestionarios de contexto, de qué nos gustaría que preguntaran. Por ejemplo, los cuestionarios de contexto no preguntan el año de egreso. Cuando vas a demandar el ingreso a bachillerato, a universidad, no sabemos el año de egreso de los estudiantes. Sabemos la edad, por ejemplo, podemos determinarla, pero no el año de egreso. Y el año de egreso es un elemento que permite explicar buena parte de las trayectorias escolares de los estudiantes. Entonces, un poco queríamos mostrarle eso. Podemos ir la otra parte es, igual que en el cajón están toda la información del perfil de ingreso de los estudiantes, no completa, a lo mejor insuficiente, un poco siguiendo lo que decía la compañera, es los resultados de enlace, pues son los resultados de enlace. Claro que hay muchas cosas más y a lo mejor no es la mejor medida y no sé qué, a lo mejor las encuestas no son la mejor medida, pero es la información disponible y vale la pena echarle el ojo, vale la pena sacarla del cajón. La otra información es, son muy pocas ya las instituciones que no tienen registrados los resultados que obtienen sus estudiantes cuando caminan por la escuela. Cuando caminas por la escuela, tomas una asignatura, la apruebas o la repruebas, te asigno una calificación y sé de qué carrera eres y además tengo un número de matrícula que lo puedo ligar con la información del perfil. Y entonces lo que hicimos fue toda la información que está guardada en un cajón que se utiliza para emitir certificados, emitir boletas, para decir que aprobaste, para ponértelo en pantalla y tú puedas consultar tu propio Cardex, cosa que ya hacen todas las instituciones. Toda esa información está en digital guardada en algún lado. ¿Qué hicimos de nuevo? Sacarla de ahí. ¿Qué hacemos? Tomamos toda la información. Primero, conocemos toda la estructura, cuáles son las carreras, los programas, a qué unidad pertenecen, a qué división, a qué DES, dirían algunos que trabajan PIFIS y demás. Y lo conocemos perfectamente. De cada programa sabemos qué asignaturas ofrecen, qué materias, asignaturas, experiencias educativas las llamamos nosotros, cuántos créditos requiere una, cuántas horas de clase tiene cada una de ellas. También sabemos quién es el profesor, todo eso está en un cajón. Sabemos quién es el profesor, sabemos los modos en que se aprueba o se reprueba esa materia, nosotros lo llamamos ordinario, extraordinario, a título. Y tenemos una calificación que refleja si el estudiante aprendió o no algo desde el punto de vista de los profes que le dieron clase, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos todo el catálogo de estudiantes con su matrícula y su nombre. Y además, atrás tenemos su perfil del cual acabo de hablar. ¿Qué hicimos? Lo hacemos en la Universidad Veracruzana, pero también lo trabajamos, por ejemplo, con Oaxaca, con los compañeros de Oaxaca que nos autorizaron a presentarlo hoy. Yo puedo seleccionar una generación particular, por ejemplo la 2012 si quieres, en una región, porque regularmente las universidades tenemos regiones, la Veracruzana está dividida en 5 regiones, Oaxaca tiene varias también. Vamos a tomar Oaxaca y ahí hay varias facultades, podemos tomar ciencias de la educación, química, ya me ganó, y es posible que la facultad tenga varios programas. Hay un programa que es del 2010, otro que se abrió en el 13 y demás, aquí podemos escoger cualquiera.
si le damos a aplicar, lo que hace es mostrarnos un conjunto de indicadores sobre la trayectoria escolar de los estudiantes. ¿Pero qué hicimos? Se los juro, sacamos del cajón, bueno, nos dan unos archivos, los ponemos en el lugar indicado, apretamos un botón, ¿y cuál es la salida? Un sistema de consulta de las trayectorias escolares de los estudiantes. Una primera aplicación es, ¿puedes ver la tabla de materias? Voy bien en tiempo. ¿Sí? Sí, me siento muy acelerado. Si uno pica en la tabla de materias, lo que hace es decirnos, esta generación, los estudiantes de esta generación, en la materia de comunicación escrita, hemos calificado este número de estudiantes, han promovido 143, el 99%, 141, o sea, el 97% lo hicieron en examen ordinario, uno lo hizo en examen extraordinario. Es decir, de todos estos, un estudiante reprobó y tuvo que buscar una nueva oportunidad para promoverla. Y así para todas y cada una de las asignaturas que han cursado, que debieron de haber cursado este conjunto de estudiantes. ¿Podemos regresarnos? El otro conjunto de indicadores, el primero que casi siempre tenemos que trabajar y que tenemos que buscar y sacar y hacer cuentas, es el de la permanencia. Y entonces aquí tenemos cuántos estudiantes entraron en 2012 en esta carrera, fueron 144, cuántos quedan inscritos de manera regular, que son regulares, que lo han hecho bien según la definición que ellos tienen, cuántos son irregulares, cuántos son repetidores, cuántos están de baja definitiva y cuántos ya desaparecieron, simplemente no están, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Es decir, al final ya se fueron el 57% más las bajas, para poner el ejemplo, son 60 y las bajas, y bueno, 60%. El 40% de esta generación que entró en el 12 permanece todavía en la institución y estará por salir. No tiene egresados todavía. Si hubiera egresados, ahí los marcaría. Yo puedo imprimir este indicador, exportar esta tabla y verla, ¿no? Si lo veo por periodos, la escalera es así. ¿Podrías dejar nada más los inscritos? No, no puedes eliminar los demás. Nomás dejar los regulares, irregulares y repetidores. Quita las bajas temporales, las bajas definitivas, los otros y los sin dato. ¿Cómo fue la permanencia? Empezamos con esta cantidad, nos bajamos a esta, nos bajamos, fuimos bajando. Vemos perfectamente la escalerita periodo a periodo. Si nos vamos a la siguiente, podemos ver el avance. ¿Ya estás en avance? ¿Sí? Uno esperaría que a este momento, esta generación 2012 tuviera cierto avance en el plan de estudios. Y ese se define de una manera u otra. Alguien diría, un estudiante que ha estado 4 años con nosotros, del 12 al 16 son 4 años, serían 8 periodos. Alguien que ha estado 8 periodos debe tener tal volumen de créditos. Los oaxaqueños dicen, debe tener tal número de materias, porque ellos van por materias, no por créditos. Y entonces, si debe tener tal número de materias, debía tener esto. Me imagino que ahorita el máximo está entre el 71 y 80%. Esta generación ya debía de tener entre 71 y 80%, pero solamente el 11% parece tener esa cantidad de créditos o de materias aprobadas que se requieren. Los demás tienen otra cantidad. Hay un conjunto de estudiantes que solamente aprobó entre 11 y 20% de las materias que esperábamos. Digamos que su avance fue bajo. Otros, el avance es regular o irregular, lo llaman ellos, o el avance es regular, ¿no? Podemos el avance categorizarlo entonces como todos aquellos que han hecho lo que el programa esperaba están aquí, los que han hecho un poco menos de lo que esperábamos están aquí y los que van rezagados están aquí. 3 categorías, acuérdense, 1, 2 y 3. ¿Sale? Si nos vamos ¿cuál es el siguiente? Promedio. Si distribuimos los promedios, hay estudiantes que tienen entre 9 y 10, entre 8 y 8.5, y 8.9 y 6 y 7.9. Otra vez, si lo categorizamos y se distribuyen de esa manera, bajo, medio y alto. 1, 2 y 3. Nos vamos a la siguiente. Uno esperaría que un estudiante se presente a una asignatura y la pruebe en ordinario, que no tenga que usar otros extraordinarios. Eso es lo que nosotros deseamos y pretendemos lograr, no siempre lo logramos. Entonces, de cada 10 materias que estudiaron estos estudiantes, aprobaron 9.
de las 10. Entonces, aquí los ubico, este tipo de estudiantes son los que reprueban poco. Estos estudiantes reprobaron entre 8 y 9 materias de cada 10 que cursaron, y el resto reprobó 8, aprobó 8 o menos de cada 10 materias que cursó. Es un poco el indicador de reprobación. Otra vez, si lo pongo, los que aprueban mucho, los que aprueban regular, los que aprueban bajo, otra vez 1, 2 y 3. Luego lo que puedo hacer es hacer una suma. Si yo apruebo mucho, promuevo mucho y tengo buen promedio, soy 3, 3, 3, soy 9. Entonces, tantos estudiantes son 9. ¿Sí? Si yo repruebo mucho, promuevo poco y tengo bajo promedio, tengo 3 puntos, entonces caigo aquí. Entonces puedo distribuir a mis estudiantes, identificar y clasificar a mis estudiantes bastante rápido, y quizá con estos estudiantes 9 tengo que tomar una decisión, con estos estudiantes tengo que tomar otra y con estos tengo que tomar otra. Y puedo tomar una decisión, podemos ver la de categoría de desempeño, puedo tomar una decisión también los que tienen un desempeño bajo, un desempeño regular, un desempeño bajo. Aquí están los 3, 4 y 5. Aprueban poco, reprueban mucho, promueven poco. Es una combinación de números que te da 5. Aquí están los de desempeño alto, que promueven todo, aprueban todo en ordinario y tienen buen promedio. Y aquí están los que van más o menos regulares, ¿no? Alto, regular o bajo, con el han hecho lo que tenían que hacer. Tengo un estudiante que lo hace muy bien, que aprueba todo, promueve todo y avanza bien y tiene buen promedio, pero que además avanza bien. Y tengo otros estudiantes, tengo un estudiante que, aunque lo hace bien, a la hora que presenta las aprueba, saca buenas notas y promueve, pero que va rezagado, que se quedó atrás. Entonces, tengo una tabla, una matriz de contingencia, la llamo yo, o matriz de desempeño, que me permite identificar a los estudiantes, pero la magia está aquí. Si picas aquí, si yo pico ahí, todo eso lo sacamos de un cajón. Agarramos un archivo, lo pusimos en un cierto orden, que es fácil de ordenar, lo metimos a este sistema, apretamos un botón y la salida es este sistema de consulta de los resultados y el desempeño de los estudiantes. Puedes ver quién es ese estudiante y si picas en el estudiante, lo que hace es mostrarte los datos del estudiante. Los compañeros acá tienen el registro, la foto, el nombre, todo el registro de sus estudiantes, por eso podemos poner la foto, te describe cómo es el estudiante y te da la información de su Cardex, de cómo lo hizo. Cuando está, te detienes ahí, cuando está verde, es que ya la aprobó esta asignatura. Si tiene un punto rojo, quiere decir que la aprobó en una segunda oportunidad, que no fue la primera. Esta la reprobó y luego la aprobó y tuvo una calificación de 8. Claro, en el caso nuestro, aquí ponemos el número de créditos que corresponde. En el caso de la UV, ponemos el número de créditos y el número de horas de la materia y en qué experiencia se aprobó, en qué modalidad se aprobó y la calificación. Podemos dar todos esos datos individuo por individuo. A final de cuentas, lo único que queremos destacar es que hay un conjunto de información muy importante que está guardada atrás de un cajón y que cuando queremos hacer un trabajo de investigación en torno a los estudiantes y su desempeño, tenemos que ir a buscarla y nos cuesta mucho trabajo, cuando sería mucho más fácil que todos nos comprometiéramos a sacar del cajón las cosas y ponerlas en sistemas para que todos podamos usarla, para que los que hacemos investigación educativa las podamos usar, o para quienes tienen que tomar algunas decisiones. ¿Qué decisión tomaría yo con un estudiante como esta? Casi no tengo nada que hacer, ella va. Si me voy, ¿te regresas? No, a la tabla. Con este estudiante que es regular en cuanto a desempeño, pero irregular, puedes picarle ahí. Con esos estudiantes yo tengo que hacer otra cosa, tengo que estar cuidando que no reprueben más y tengo que darles apoyos para que avancen. ¿Y qué tengo que hacer? La encuesta me da una idea de qué tipo de estudiantes son estos en cuanto al perfil, pero la encuesta me orienta un poco cuál es el perfil que caracteriza a esos estudiantes y me dice aguas, porque estos van regularmente, pues es probable que sean irregulares. Es lo que nosotros hacemos, calcular la probabilidad de que alguien sea irregular, que sea rezagado o que avance bien, pero no siempre la atinamos, es como, no llegamos al grado de volados, pero sí nos aproximamos bien para suponer que alguien que se llama Chaín, lo más probable es que abandone la escuela muy pronto. Y algo tengo que hacer con ese tipo de individuos.
es posible, pero eso solamente se logra ya con el trato directo a través de la tutoría y demás, si es que esta es posible en la institución. Ese es más o menos el panorama que queríamos platicar, y creo que en la discusión podemos abundar más. Muy bien, muchas gracias. Nos falta ponernos a pensar un poquito qué le está pasando a los jóvenes y a la educación en América Latina, en México, ¿no? Porque tenemos ya mucha información, muchísima información, y se puede usar de distintas maneras, pero creo que nos falta un poquito de conceptualización. Entonces, este trabajo que vamos a presentar, que es un fragmento, un segmento derivado de una evaluación externa que nos encargó el gobierno del Distrito Federal sobre el programa Prepa-Sí, y del cual derivamos alguna información que nos parecía relevante, pero no quisimos perder la oportunidad de colocar este pequeño fragmento empírico en torno a una interpretación un poquito más general. Entonces déjenme rápidamente referir estos grandes supuestos de orden teórico y de orden analítico. En primer lugar, creemos que la transición o la trayectoria de los jóvenes, familia, educación, trabajo, ciudadanía, se rompió en México en por lo menos los últimos 20 años. De por sí era una trayectoria muy segmentada. Esa idea de que tienes tu familia nuclear, te educan, tienes la tutela familiar, vas a la escuela, terminas los estudios, trabajas, haces tu familia y adquieres la ciudadanía plena, etcétera, fue muy segmentada en México. Aplicaba para grupos de población relativamente pequeños. Pero esa trayectoria se replanteó, ¿no? Entonces ya la idea misma de familia ya no es la que quizá muchos de nosotros vivimos. Esa relación de estudio y luego trabajo, luego se replantea, estudias y trabajas, o primero trabajas y luego estudias, ¿no? El acceso a la vida adulta se alargó, ¿no? Muchos jóvenes que no se quieren casar, no encuentran trabajo, y aunque lo encuentren ya uno como que les quiere, y no se van, ¿no? Entonces hay un problema de esta ruptura, de la trayectoria, de la transición de educación, trabajo, ciudadanía, ¿no? Y esto en general es el efecto combinado de al menos tres cosas: el efecto de la globalización, sin duda, el efecto de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento de los jóvenes, y el efecto de la desigualdad social en un país. Hay una combinación ahí especial que está generando transiciones y trayectorias profundamente diferenciadas, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esto? Queremos subrayar esto como preámbulo a lo que vamos a presentarles a continuación. Tres cosas nos parece que son fundamentales. Derivado de esta ruptura, de esta trayectoria, de esta transición de los jóvenes hacia la vida adulta, se coloca una idea fundamental que es el riesgo social. Hay un joven en condición de riesgo social. Y no lo estoy diciendo en sentido de seguridad y de delincuencia, ¿no? Estoy diciendo en sentido muy amplio de que el joven en México está en una condición de riesgo, de vulnerabilidad, por distintas razones de orden social, de orden cultural, de orden psicológico, etc. O sea, nos va a aparecer la condición de riesgo. Y eso en las políticas educativas hay que tomarlo en cuenta. Segundo, nos parece que se ha generado un fenómeno, o sea, se ha ampliado la brecha entre la cultura escolar y la cultura juvenil, ¿no? Se ha ampliado, se ha venido abriendo la brecha. Y esto lo que está generando es un fenómeno de lo que nos llamamos desafiliación escolar, que se expresa en el abandono, pero también se expresa en la gente que no abandona, pero que no aprende, ¿no? Y ahí hay un fenómeno muy importante que está asociado a esta ruptura de la transición y de la trayectoria, que está asociado a la condición de riesgo, y está asociado a esta brecha que se abre entre la cultura escolar y la cultura de los jóvenes. Y también hay un problema de pérdida de sentido de la experiencia escolar. O sea,
estudiar ya significa una cosa distinta, porque ya no está asociado a movilidad social, porque esta relación entre deber, derecho y placer se rompió, ¿no? Esta idea de desarmonizar la cultura, desarmonizar la disciplina, desarmonizar el placer que pudiera haber significado estar en la escuela, se replanteó, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer es rastrear un poco estos tres problemas desde el punto de vista conceptual, ¿no? Hay algunas referencias por ahí que nos parece importante. La noción de riesgo social está bastante bien identificado en estudios como los de la Comisión Económica para América Latina, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, los propios estudios de la OCDE. Hay trabajos como el colega colombiano Antanas Mockus, que habla de los procesos de desarmonización en los jóvenes entre moral, derecho o ley y cultura, y todo el trabajo que además les recomiendo, desarrollado en Estados Unidos en el Centro Nacional de Prevención de Deserción Escolar, que es realmente impresionante las conclusiones a las que llegan, asociando el riesgo a factores individuales, a factores familiares y a factores socioeconómicos. Luego tenemos toda la discusión sobre la quiebre de la experiencia escolar que está vinculado a las tesis, digamos, seminales de François Dubet y Martichelli, ¿no? De cómo esa experiencia se replanteó y lo que está generando es segmentos de población juveniles muy particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes son sujetos racionales y actúan en consecuencia de las señales que les manda la escuela, ¿no? O sea, hay chavos que pasan la escuela porque ya leyeron al maestro, y no es porque aprendan mucho, son actores racionales, no son tontos los chavos, ¿no? Entonces hay una discusión ahí sobre la pérdida del sentido de la experiencia escolar. Y por último, esta idea que hay más de la educación superior, de cómo generar ambientes educativos envolventes a partir de las tesis de Vincent Tinto, podría empezar a discutir o permitirnos discutir el tema de la integración académica y social, ¿no? Entonces, repito, son vetas de trabajo. Lo que nosotros les vamos a presentar ahora es este pequeño pedazo, pero que no tiene sentido si no lo vemos en una perspectiva mucho más amplia de cuál es la relación entre becas y abandono, ¿no? En una primerísima aproximación que queremos presentarles muy rápidamente. ¿Vas tú o yo? Bueno, estos datos son conocidos, nos da un panorama de lo que es la situación de la educación media superior. Tenemos niveles de absorción alto. Toda persona que solicite teniendo los estudios de secundaria prácticamente entra a la educación media superior. Los índices de deserción van bajando. Veníamos de 17.5% en el 2000 al 13% en el ciclo escolar 2014-2015. La reprobación tiende a disminuir. Ya la compañera mostró los resultados del logro, ¿no? Y esto hay que empezarlo a asociar. Y tenemos un problema de tasa neta de escolarización. O sea, prácticamente el 50% de la población en la edad típica está fuera, ¿no? Y eso no es menor. Y todo esto habría que empezarlo a discutir. Aquí hicimos una tendencia muy mecánica, ¿verdad? De cómo ha venido disminuyendo la deserción, más o menos por años, 0.22%. Si seguimos así, estaríamos por ahí del ciclo escolar 2080-2081. Claro, estamos exagerando la deserción cero, es nada más para tener una imagen, ¿verdad? Del reto que tenemos. Tenemos que incorporar a la mitad de la población al sistema que tenemos. Y luego hacer que esa tendencia de deserción se acelere de tal manera, la no deserción, digamos, se acelere para que con el involucramiento de estos nuevos actores podamos acortar el tiempo, ¿no? Es decir, garantizar acceso, garantizar una trayectoria sin rezago y garantizar logro, ¿no? Son los tres grandes retos que tenemos. Entonces, dicho esto, bueno, esto ya lo dijo la compañera, ¿no? Bueno, planea, los resultados recientes muestran también esta distribución en los niveles insuficiente en educación media superior, tanto en matemáticas
como en lectura, ¿no? Y comprensión. Bueno, ya les había dicho, son los 3 grandes temas que tenemos aquí pendientes, el de acceso y de cobertura, permanencia, repito, entendido como una trayectoria escolar sin rezago, y el de logro educativo o aprendizaje, digamos, relevante. ¿Okay? Bueno, le voy a pasar el micrófono a Juanita para que... Bueno, después de este breve panorama que nos da el doctor Miranda, de toda la política educativa que en este estudio rastreamos, nos centramos en las becas contra el abandono. Tenemos sistemas de alerta temprana, los programas de tutorías, los programas de inducción, hasta prevención de riesgos. Pero sí dejar claro que este estudio se centró en las becas contra el abandono. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue analizar la importancia del programa de estímulos al bachillerato universal PREU-PREPA-sí como variable institucional para disminuir o contener, en su caso, el abandono escolar. Ese fue el objetivo del estudio. ¿Qué hicimos? Nuestra estrategia metodológica fue mixta, es decir, utilizamos, fue cuantitativa y cualitativa y empleamos 2 instrumentos. La primera de ellas fue una encuesta de estudiantes becados y no becados. Becados quiere decir solamente a los que tenían la beca PREPA-sí. No becados, aplicamos 793, si no mal recuerdo, ahorita preciso el dato. Los no becados es los que no tenían la beca PREPA-sí. Tratamos de controlar la variable de, aunque no tuvieran beca PREPA-sí, si tenían PROVEMS o alguna otra beca que pudiera estar asignando la institución, nuestro porcentaje era menos del 1%, entonces esos hicimos un prorrateo y lo sacamos. Entonces sí cuidamos que eran con beca PREPA-sí y sin ninguna beca. Y también aplicamos hicimos grupos focales. Aquí solamente les vamos a presentar los datos del cuestionario que aplicamos. Siguiente, por favor. Brevemente, como la beca PREPA-sí es una beca que se asigna solamente a estudiantes que están en educación media superior en el Distrito Federal o que vienen del Estado de México en escuelas del Distrito Federal, nos pareció relevante un panorama sobre los mismos indicadores que ya habló el doctor Miranda, pero específicamente en el DF. En todos los indicadores estamos peor que los promedios nacionales. En absorción, aunque hemos disminuido, pasamos de 145.7 a 119.4. Abandono escolar sí hemos disminuido, pero sigue siendo mayor a la nacional, que es de 13%. En reprobación pasamos del 38 al 30. Aquí pusimos esta con asterisco porque en eficiencia terminal hemos disminuido, no hemos mejorado. Y finalmente aquí está la tasa de escolarización y la cobertura. Siguiente. ¿Qué hicimos? Sabiendo que para poder identificar el impacto real de la beca en los estudiantes, teníamos que hacer una evaluación de impacto, cosa que no realizamos. Lo que hicimos fue elaborar el cuestionario de tal forma que nos permitiera caracterizar a los estudiantes becados a raíz de lo que la literatura nos dice, los factores de riesgo para desertar, que son estos: tutela familiar, ingresos económicos de la familia, pobreza de la familia con base en la línea de bienestar de Coneval, antecedentes académicos de los estudiantes en secundaria y logro académico en el bachillerato. Así se distribuye la muestra de 793. Hicimos una distribución de los becados y no becados entre aquellos que tienen alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. ¿Cómo se distribuye? Los que están becados, como la beca es universal y se asigna a todos los que la solicitan, muy parecida entre el riesgo, es decir, no le está pegando al riesgo. El 36% de los becados tenían alto riesgo, en comparación con los no becados, que tenían 43% de mis no becados estaban en mayor riesgo. 30% de mis becados, de nuestros becados, estaban en un riesgo mediano. En comparación, siempre era más alto el riesgo en los no becados. Y finalmente, los de menor riesgo era 34% y 22% para los no becados. Estos resultados lo que nos arrojan es que al dar ex progreso de manera focalizada, pues nunca le pegó al riesgo. Por eso se distribuyeron casi de manera igual, una tercera parte. Bueno,
Y entonces los datos, ya al tener una caracterización sobre estas 5 dimensiones, empezamos a identificar patrones. Entre ellos, aquí van a ser la tabla entre los becados y no becados, esta comparación. 2/3 partes estaban dentro del programa Prepa-SIN, es decir, este problema que nos costó para localizar a población que no estuviera con la beca fue un componente que tuvimos que estar regulando. Y entre ello, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres no es tanta entre los becados y no becados, hay una condición de equidad para ambos. Lo que sí empezamos a identificar es un problema de extraedad, pero en realidad es un problema de extraedad no solo de los becados, no becados, es un problema generalizado, que eso se presenta en base en estos casos del 18 a 20 años, es decir, ya los que para empezar son ciudadanos, ya en términos normativos deberían estar egresados y aún se encontraban todavía dentro de la escuela. Siguiente. Luego está la condición de la situación familiar. Si bien todavía se identifica que la literatura si perteneces a una familia completa, se identifican tendencias de que existe asociación con la estabilidad y la continuidad de la educación. En el caso de los no becados, el 50% estaba en familias, digamos, que son completas, ¿no? Con padre y madre, y los no becados un 67%. En el caso de que la comparación de estudiantes pertenece, sí, pues, fundamentalmente a la composición de la familia, la presencia de los becados, ahí sí nos ayuda un poco que esté 2 de cada 3. Sí, siguiente. En el 47% de los estudiantes que no tienen beca provienen de hogares que tienen un ingreso familiar menor a 4,500 pesos, mientras que en la situación de los que reciben beca es 38%, es decir, a quienes se les da la beca están en una mejor posición, dado que menor proporción de hogares están bajo la línea de pobreza de 4,500 pesos, es decir, una distribución que ahí se pierde un poco el sentido básico del apoyo para los estudiantes. 1 de cada 2 beneficiarios proviene de hogares considerados como pobres, según la línea de pobreza patrimonial y el bienestar económico de Coneval. Y 2/3 partes de los estudiantes que no cuentan con beca residen en estos hogares, ¿no? Ahora, en el componente, si trabajan, no trabajan, porque bueno, ya la dinámica social actual hace que los jóvenes estén incorporándose al mercado laboral. Y lo que identificamos en primer momento es que tanto los becados y los no becados tienen una participación, 1 de cada 5 ya está en una dinámica laboral, compartiendo la dinámica como estudiante. En el caso, también esta tendencia encontramos para ambas poblaciones. En el caso de los que estaban trabajando, en el caso de los becados y no becados, que es la que le sigue. No, ECA. Sí, perfecto. El 32% de los becados mencionó que el motivo para trabajar era porque requería más recursos para continuar estudiando, y los no becados un 35%. Es decir, aun y cuando la beca se propone como un estímulo para que continúen en la escuela, no es lo suficiente, por lo que los propios estudiantes, aun y cuando están becados, tienen que estar participando en una actividad laboral para continuar sus estudios. En el caso de la situación académica, estos datos, ahora que se estaba comentando en la primera presentación, son muy similares. Es decir, encontramos más tendencias que diferencias que hayan sido asociadas al tema de la beca. En el caso de los jóvenes que llegaron el desempeño previo a la educación media superior, los jóvenes tienen unas tendencias muy similares en cuanto a los becados y no becados. Y su condición igual de haber reprobado materias en secundaria, también encontramos patrones que son significativos para ambas poblaciones. Es decir, en términos generales, las condiciones académicas de ambos grupos son similares, y es lo que refuerza la idea de que hay factores de permanencia escolar que son independientes a los estímulos económicos. Entonces, los primeros puntos o punteos de reflexión que consideramos a partir de esta investigación es que, bueno, para los estratos de mayor ingreso, el 36%, se ubica dentro del 36% de los becados, tanto desde el punto de vista socioeconómico como académico, descritos anteriormente. Para los jóvenes con menor ingreso, es decir, 1/3 parte,
Los jóvenes que cuentan con una tutela familiar son condiciones socioeconómicas razonablemente estables y capacidades académicas básicas, donde la beca es un importante reforzador de la permanencia, pero no juega un rol determinante para la continuidad dentro de la escuela. Y finalmente para los jóvenes en riesgo, es decir, una tercera parte, son aquellos que viven en condiciones inestables. La beca puede significar un reequilibrador importante, razón por la que puede incidir en la balanza hacia la permanencia escolar.